Bien, vamos a ocuparnos de lo que ocurre en el Reino Unido, que como sucede en una gran parte de Europa se encuentra en situaciones de confinamiento parciales, de restricciones, de medidas que buscan poner un freno a lo que sucede actualmente con un alza en el número de casos de contagios por el coronavirus, que ponen incluso en jaque algunas de las acciones que se pueden dar desde los sistemas sanitarios. Los expertos ya hablan de la posibilidad de un desborde en el sistema sanitario del Reino Unido. Y esto tiene que ver con que aún a pesar del proceso de vacunación y de haber extendido algunas acciones en gran parte de Inglaterra, de Irlanda incluso, que en algún momento era tomado como un ejemplo en el mundo y que sin embargo ha tenido una fuerte alza de casos, no logran reducir, minimizar lo que implica el impacto de la segunda ola allí. Hay un promedio de 700.000 contagios diarios en Europa en la última semana, más de 4.500 muertes entre el 6 y el 9 de enero en el Reino Unido. Pero vamos a tomar contacto con Alejandro Zarco, quien es ingeniero de software. Desde hace más de 15 años vive con su esposa allí en Londres. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos cómo se está viviendo en Europa. Para nosotros siempre ha sido una advertencia lo que ha ocurrido allí para lo que finalmente después se expresa en Latinoamérica y en particular en la Argentina. Aquí vivimos un estado de relajamiento mientras suben los casos y sin embargo Europa nos está dando señales de advertencia de lo que implica la segunda ola. ¿Cómo se vive esta instancia allí en Londres, en el Reino Unido? Y bueno, ahora estamos encerrados. Básicamente no se puede salir salvo para hacer ejercicio o caminar un poco por la calle o para ir a comprar al supermercado o algunas otras cosas esenciales que el gobierno permite. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que ir el sábado pasado a llevar mi auto a hacer la revisión anual, porque si uno tiene la revisión anual vencida no se puede circular y yo lo necesito para ir al supermercado y todo eso. Entonces eso es por ejemplo, uno de los motivos por el que se puede salir a la calle. Pero más allá de eso no se puede hacer nada. Sin embargo, hay algunas escuelas que están abiertas y donde pueden ir solamente los hijos de personal esencial, o sea, los hijos de personal sanitario, choferes de colectivo, gente que trabaja en supermercados y ese tipo de cosas. Son las únicas personas que tienen los hijos que pueden ir a la escuela. Los demás tenemos que estar encerrados y bueno, esa es la situación ahora, está bastante complicado porque ayer fue el récord absoluto de muertes, lamentablemente hubo con más de 1.500 muertes, que creo que incluye algunas del fin de semana porque esas se cuentan después, pero de cualquier manera es un número grande y muy preocupante. Pero por otro lado están viendo que los casos, o sea, de todo lo que se testea diariamente, los casos están empezando a bajar, pero gracias a este encierro, ¿no? Entonces, bueno, es así, una vez que se relaja todo un poco, vuelve a subir y bueno. Así que ahora la esperanza está puesta en las vacunas, ¿no? Y bueno, ahora ayer anunciaron que hay 21 millones de dosis para empezar a vacunar. Ya se vacunó el 4% de la población y con estas 21 millones que se supone que no sé cuándo van a poder terminar de darlas, ya con eso tendríamos casi el 40% de la población vacunada. Alejandro, buenos días, Marina por acá te saluda. Cuando anticipábamos este contacto con vos, comentábamos que según publican los medios internacionales, esta segunda ola está registrando más fallecidos que la primera instancia de la pandemia. ¿Cómo evaluás vos y sobre todo atendiendo a lo que decíamos, que para Argentina y para América, el viejo continente, hace las veces del diario del lunes? ¿Qué puedes decir de esta etapa respecto de la primera? Sí, es correcto, porque como te decía recién, ayer hubo contadas más de 1.500 muertes, que es el récord absoluto. Ni siquiera en abril hubo tantas, que creo que en abril el máximo había sido 1.000 y algo, y ahora llegan a 1.500, que es una barbaridad. Así que, sí, no sé,
supuestamente el invierno es más duro y el virus circula más por las cuestiones del encierro y todo eso, no sé exactamente cómo es, pero claro, ahora en Argentina siendo verano quizá todo se relaja un poco más y es un poco más permisible, pero bueno, espero que mediante la vacunación y mediante otras medidas no sea tan duro para Argentina. Alejandro, hay una mirada en relación a las restricciones que algunos sostienen está vinculada con una afectación de la democracia, atentar contra las libertades individuales. Hay marchas, movilizaciones en algunos lugares que indican cómo me pueden quitar a mí la posibilidad de circular y no lo ven desde una perspectiva sanitaria, de lo que implica resguardarse de un contagio del coronavirus. ¿Cómo se vive esa instancia en el Reino Unido? Te lo pregunto por un lado. Y por el otro, si ustedes han advertido, que además de la vacunación, obviamente, ¿existe alguna otra medida que permita lograr la baja de casos que no sea la de las cuarentenas, confinamiento, le demos el nombre que le podamos dar? Pareciera que no existe en el mundo un ejemplo que permita ser más efectivo que este, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, como todo hay un balance donde uno puede decir, tengo derecho a salir y a hacer mi vida, y por otro lado tengo que cuidarme y tengo que cuidar a otras personas porque uno sabe, ¿no? Uno puede ser portador asintomático y contagiar a otra persona y ni enterarse. Entonces todo el mundo tiene que tener cuidado. Yo lo que veo acá es que quizá no haya tanto un movimiento como para decir las libertades y que esto y que aquello y que yo voy a salir igual, como por ejemplo vimos en Estados Unidos, ¿no? Que hay mucha gente que no cree que esto exista y no le importa nada. Acá no lo veo tan así, hay algunos, pero no lo veo tan así como algo tan general. En cuanto a qué medidas, la verdad que yo no lo sé. O sea, me parece que definitivamente hay que cuidarse. Quizá el ejemplo diferente sea Suecia, que Suecia recién ahora en el invierno está poniendo algunas medidas obligatorias, pero como sabemos desde abril hasta septiembre, octubre era como que tenían una vida normal, más allá de que cada uno lleve su barbijo y no tengan mucho contacto entre ellos. Pero igual tuvieron una gran cantidad de infectados y una gran cantidad de muertos, quizá no tantos, pero de cualquier manera lo tuvieron. Así que es como que no hay mucha vuelta. Hay que tratar de tener el menos contacto posible con otras personas. Pero también eso, bueno, ya sabemos que afecta a la economía y mucha gente no puede trabajar o no puede vender. Así que es un problema y esperemos que con las vacunas la cuestión empiece a mejorar y podamos volver a algo más o menos normal en 3 o 4 meses. Alejandro, recién mencionabas la cuestión de la economía y consultarte. Aquí en las últimas horas el ministro de Desarrollo Social indicó que no descartan relanzar programas de asistencia ante el crecimiento de contagios como ATP e IFE, que fueron 2 instancias de acompañamiento económico. ¿Qué pasa en el Reino Unido? ¿Está ese acompañamiento del Estado? ¿Está ese subsidio a las empresas? ¿Cómo es el comportamiento? Sí, en realidad, bueno, te puedo contar de primera mano porque en mayo yo trabajaba en una empresa en sistemas y esa empresa fue bastante afectada por el confinamiento porque, bueno, no se podía hacer lo que hacía esa empresa y por lo tanto, creo que fue en mayo, a principios de junio me despidieron. Y lo que pasaba es que en realidad me despidieron, pero seguía cobrando lo que se llama furlough acá, que es el dinero que da el Estado a la gente para que las empresas no tengan que despedir gente, les pagaba una parte del sueldo hasta un tope que era el 80% o el 75%, hasta un tope mensual. Así que bueno, con eso muchas empresas no tuvieron que preocuparse por tratar de tener ingresos para poder mantener a sus empleados y que los empleados no pierdan el trabajo.
Bueno, en mi caso, como la empresa que tenía de repente tuvo 0 ingresos, bueno, tuvieron que deshacerse de alguna gente. Yo de cualquier manera conseguí otro trabajo en septiembre y ahora estoy trabajando allá desde casa, obviamente, todavía no conozco a ninguno de mis compañeros de trabajo. Pero ese programa del Estado que paga los sueldos o hasta un cierto tope de los empleados de las empresas que no tienen ingresos, si no me equivoco, sigue hasta abril, por lo menos. Se fue extendiendo cada vez hasta abril. En mi caso, realmente me vino muy bien porque no tuve mayores problemas. Mi ingreso disminuyó, pero todo bien. O sea, no fue un problema porque pude seguir viviendo lo mismo, pude seguir pagando el alquiler, seguir comprando la comida en el súper, no hubo problema con eso. Bien. Alejandro, la segunda ola o la previa a lo que se está viviendo hoy en Europa, en particular allí en el Reino Unido y en Londres, ¿ustedes encuentran los elementos o se pueden advertir que comenzaron a generar esta instancia? Porque en algún momento bajaron sustancialmente los casos, como ocurrió en todos los lugares del mundo. Hubo un contexto de relajamiento, nosotros veíamos las playas europeas repletas y veíamos un dinamismo en las actividades en las ciudades que después deriva en esta realidad por la que se transita hoy. Te lo consulto porque de alguna manera es el reflejo en el que nos estamos viendo, ¿no? Aquí en la Argentina, temporada turística, mucha gente, jóvenes, un movimiento muy amplio. La relajación de esta cuestión del distanciamiento, del barbijo, medidas que son universales y que sin embargo las hemos desestimado lamentablemente. Contanos cómo se vivió esa previa que llevó a esta situación en el Reino Unido para tratar de generar un aprendizaje también aquí. Sí, yo no sé si es que haya, a raíz de eso, de lo que pasó en el verano, que hubo un relajamiento, es cierto, pero también es cierto que hubo muchísimo menos casos, prácticamente no hubo muertes, las muertes bajaron a un mínimo que no era relevante quizás. Y después, bueno, en septiembre, octubre, noviembre se empezó a poner la cosa complicada otra vez. O sea, muchos le echan la culpa a esa nueva cepa que parece que apareció acá, que es mucho más contagiosa. Si es así o no, yo no lo sé realmente, pero eso es lo que se dice. La cuestión es que si esa cepa no llega a Argentina, quizá no tengan un problema tan grave como tuvimos acá, como tenemos todavía. De hecho ahora, pero por otro lado, el gobierno está pensando en suspender los vuelos a Brasil, porque aparentemente en Brasil también hay otra cepa que es tan peligrosa, tan contagiosa, o incluso puede ser más mortal. Entonces, no sé, es todo que como que va cambiando todo el tiempo y bueno, no sé, si pueden evitar que esa cepa llegue a Argentina. De hecho, no hay vuelos directos entre el Reino Unido y Argentina. Quizá allá no tengan tanto problema, no sea tan grave la situación, pero la verdad que no lo podemos saber. Ojalá que no tengan que pasar por esto, que algo tan grave, pero bueno, sería bueno que tomen medidas y que la gente se cuide. Yo veo a veces en los noticieros y todo que, como vos decías, ¿no? Las playas llenas de gente, las marchas, cada vez que hay una marcha o algo, salen todo el mundo y se junta todo el mundo. Y bueno, no sé, eso después trae sus consecuencias. Alejandro, queremos agradecerte inmensamente que nos puedas dar esta radiografía de lo que está ocurriendo allí en Londres, en el Reino Unido. Ojalá que un próximo encuentro nos permita dar señales mucho más alentadoras de lo que sucede en el mundo y en particular allí. Ojalá las vacunas nos den esa respuesta tan necesaria y podamos hablar de otras virtudes que tienen allí en Europa, en el Reino Unido, para reconocerlas más allá de esta enfermedad. Un abrazo grande para vos, para tu familia y hasta el próximo contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Marina y Pablo.
Bueno, ojalá que sí, que el próximo encuentro sea más agradable. Ojalá. Adiós, gracias. Abrazo inmenso. Alejandro Zarco, así desde Londres. La realidad está confinado, ¿no? Hay una cuarentena estricta, sobre todo en Londres. Hay otros lugares del Reino Unido donde hay una situación un poco más relajada, pero en Londres es muy estricta por la cantidad de casos. Sí, con vuelos y fronteras cerradas y con la posibilidad de movilizarse solamente para realizar actividades esenciales con permisos. Bueno, y lo decía también todo un dato, igual que en Argentina, con un fuerte acompañamiento del Estado al sector privado para tratar de sostener los puestos de trabajo, porque han vuelto al confinamiento, al aislamiento y a la paralización de muchísimas actividades.